Aquí estoy para compartir con ustedes la reflexión del retiro de este mes, cuyo tema es un corazón confiado que colabora con aquel que es misericordia. Y el versículo del Magnífica de Lucas 1:48, socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia. Ante todo quiero detenerme a reflexionar sobre el significado de tres palabras que aparecen en este versículo. La palabra socorrió, la palabra acordándose y la palabra misericordia. Socorrió significa rescatar de un peligro, daño o evitar heridas que se podría sufrir. Es ayudar en una situación difícil. Sinónimos son ayudar, auxiliar, asistir, colaborar, salvar, remediar. Acordándose es la otra palabra, traer al corazón, es traer a la memoria, pero pasándola por el corazón. Y la palabra misericordia, que es inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Misericordia es tener corazón ante la miseria. Ante todo, tener corazón ante nuestra propia miseria para poder tener corazón ante la miseria de los demás. Ser misericordiosos con nosotros para ser misericordiosos con los demás. Dice San Agustín, cuanta mayor es la miseria del ser humano, mayor es la misericordia de Dios. Y sinónimos de misericordia es compasión, piedad, bondad. Antónimos son crueldad, dureza, impiedad, intolerancia. Y María en el Magnífica canta, alaba a Dios porque socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia. Pareciera como si Dios perdiera la memoria, sin embargo, Dios es un Padre que no pierde la memoria. Al contrario, está siempre acordándose de nosotros para regalarnos su misericordia. Está siempre pasando por su corazón nuestra vida, nuestra historia, nuestro pasado y nuestro presente. Es lo que vemos en toda la historia de la humanidad, que siempre Dios vive dando su misericordia. A lo largo de la historia de la salvación de la humanidad y a lo largo de nuestra propia historia personal, Dios siempre está acordándose de su misericordia, está siempre actuando y entregando su misericordia. Por eso María puede cantarlo en el Magnífica. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia. Y dice el Papa Juan Pablo II en Dives in Misericordia: la mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse a la misericordia de Dios y tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre, quien gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica, como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado. Tal dominio sobre la tierra, entendido tal vez unilateral y superficialmente, parece no dejar espacio a la misericordia. Y es lo que podemos experimentar muchas veces en nuestra vida. Estamos llenos, saturados, invadidos de redes, que a veces se transforman en trampas, más que lazos de unión, a veces son instrumentos de desunión. Nos sentimos tironeados de muchas partes y eso nos hace perder
de experimentar la gran misericordia con que Dios rescata cada día mi vida. Dios está siempre socorriéndonos con su misericordia. María, pues, es la que conoce más a fondo el misterio de la misericordia divina, dice el Papa Juan Pablo II. Sabe su precio y sabe cuán alto es. En este sentido la llamamos también Madre de la Misericordia, Virgen de la Misericordia o Madre de la Divina Misericordia. En cada uno de estos títulos se encierra un profundo significado teológico, porque expresa la preparación particular de su alma, de toda su personalidad, sabiendo ver primeramente a través de los acontecimientos complicados de Israel y de todo hombre y de la humanidad entera después, aquella misericordia de la que por todas las generaciones nos hacemos partícipes según el eterno designio de la Santísima Trinidad. Y el Papa Francisco, en la carta apostólica Misericordia et Misera, dice: la Biblia es la gran historia que narra las maravillas de la misericordia de Dios. Cada una de sus páginas está impregnada del amor del Padre que desde la creación ha querido imprimir en el universo los signos de su amor. El Espíritu Santo, a través de las palabras de los profetas y de los escritos sapienciales, ha modelado la historia de Israel con el reconocimiento de la ternura y de la cercanía de Dios, a pesar de la infidelidad del pueblo. La vida de Jesús y su predicación marcan de manera decisiva la historia de la comunidad cristiana, que entiende la propia misión como respuesta al mandato de Cristo de ser instrumento permanente de su misericordia y de su perdón. Y vemos que toda la palabra de Dios está atravesada, está impregnada por esta misericordia de Dios. Comparto algunos de los muchos versículos que hablan de la misericordia. En Isaías 1:18, vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán blancos como la lana. El Salmo 86. Pero tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad. El Salmo 103. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Salmo 145. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. En Mateo 5:7, felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. La primera carta a Tito: es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el peor de ellos. En San Pablo a los Corintios: por eso, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos. La primera carta de Pedro: ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Y Jesús, a lo largo del Evangelio, recomienda muchas veces la misericordia. En Mateo 9:13 dice: vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En Mateo 23, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas,
que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. En Lucas 6:36, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. En Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Y podríamos encontrar muchísimas citas más que nos hablan de la gran misericordia de Dios. Pero me gusta que nos detengamos más en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, el llamado Evangelio de la Misericordia, que nos relata 3 parábolas de Jesús que quieren reflejar la misericordia de Dios Padre. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del Padre misericordioso o el Hijo pródigo. Van dirigidas a los fariseos y maestros de la ley que critican a Jesús por acercarse a los que ellos con desprecio llaman pecadores. Desde la clave de la misericordia de Dios con los pecadores podemos entender estas 3 parábolas. Jesús también actúa como el Padre, por eso es criticado. De ahí que él también quiera justificar su proceder como diciéndoles: me preocupo y ando con los pecadores porque mi Padre se preocupa de manera especial por ellos. Las 2 primeras parábolas reflejan la alegría y el gozo del dueño y de la mujer que encontraron la oveja y la moneda perdida. Si el dolor fue grande por la pérdida, el gozo de recuperarla es mayor. Por eso en los versículos 6 y 9 dicen: alégrense conmigo. Dios se alegra de nuestro regreso a su amistad. Es el mismo Dios el que viene a nuestro encuentro, curando nuestras heridas, olvidando el mal que hemos hecho, alegrándose por nuestro regreso, convocando a los amigos a celebrar gozosamente. Y en la parábola del Hijo pródigo, o mejor llamada del Padre misericordioso, el personaje central y más importante es el Padre, que refleja un retrato vivo de lo que es Dios Padre con el pecador arrepentido. Vamos a centrar nuestra mirada sobre todo en la acogida del Padre a su Hijo, que regresa a la casa hambriento y harapiento. El versículo 20 dice: cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio. Dios no nos olvida nunca, está siempre esperándonos. Seguramente cada día desde su partida, el Padre salía a esperar el regreso. Qué signo tan elocuente para expresar la desproporción de la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros, sus hijos. Qué imagen entrañable para plasmar el deseo de Dios que quiere que vivamos unidos a Él, no por capricho, ni por el deseo de retenernos ni de tenernos junto a Él, sino porque Él quiere compartir con nosotros su tierra, su casa y todos los bienes de su herencia. Dios Padre no quiere que tengamos hambre ni que suframos privaciones. Tampoco quiere que seamos sus jornaleros. El mismo versículo dice: se conmovió profundamente. Nuestro regreso conmueve al Padre y de una manera profunda. El mismo versículo dice: corrió a su encuentro. El Padre desea tenernos cerca cuanto antes. Por eso corre al encuentro.
lo abrazó y lo besó. Nos da el abrazo de paz y perdón. Dios tiene entrañas de misericordia. Dios se conmueve ante nuestra miseria. Dios se inclina para abrazarnos y besarnos en nuestra pobreza. El beso de Dios nos devuelve nuestra dignidad, nos recuerda quiénes somos, sus hijos amados. El versículo 22 dice: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. El Padre nos reviste de su misma vida como criaturas nuevas. Pónganle un anillo en la mano. Es la relación de amor esponsal que nos une a Él. Sandalias en los pies para poder avanzar por los caminos del amor. Y el versículo 23 dice: comamos y festejemos. Invita al banquete de la Eucaristía. Estar con el Padre, vivir en su casa es una fiesta continua. El Hijo ha vuelto a la vida, se reintegra totalmente a la vida sin advertencias ni castigos. Así es nuestro Padre, así nos ama. El amor del Padre manifestado en Jesús se refleja en los sentimientos, actitudes y conductas del Padre. Nuestro Dios está lleno de amor, misericordia, perdón. Dios nunca se cansa de socorrernos, de esperarnos, de recibirnos, de celebrar, de hacer fiesta con nosotros. Esta es la única manera que tiene Dios de socorrernos. Es la de esperar, amar, perdonar sin reprochar nada. Y la única forma de encontrarnos con su misericordia es encontrarnos con Él en lo cotidiano, en lo ordinario de nuestra vida, mirando con ojos buenos nuestra propia vida. Si no, actuaremos como el hermano mayor, que no sabe experimentar el amor y la misericordia de ese Padre amoroso porque está metido en sus cosas, en las cosas de todos los días, sin experimentar lo extraordinario que pasa también en lo cotidiano, en las cosas sencillas de la vida. No tenemos otra forma de caminar a su encuentro sino es a través de lo ordinario de cada día. Lo extraordinario está pasando ahora. Estamos en Dios, somos de Dios. Dios está con nosotros amándonos. Animémonos a mirar con buenos ojos nuestra vida. Miremos con amor lo sencillo, pequeño y cotidiano de cada día. Allí está nuestro lugar. Allí está presente el Señor de la vida, tan cercano, tan Dios encarnado en nuestras propias vidas. Somos misericordiosos que necesitamos ante todo experimentar, reconocer, agradecer por la misericordia que Dios tiene con nosotros. En la medida que sabré reconocer, aceptar, agradecer la inmensa misericordia que Dios tiene conmigo, podré ser misericordioso con los demás. Y qué mejor que María, Madre de Misericordia, puede enseñarnos a ser misericordiosos. Ella, que fue misericordiosa con los demás, con lo que acusaron injustamente a su hijo. Ella misma que escuchó de su propio hijo sufriente, herido, maltratado, clavado en la cruz decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué mejor que María puede enseñarnos a ser misericordiosos? Y el tema de este retiro es un corazón confiado
que colabora con aquel que es misericordia. ¿Cómo puedo yo colaborar con aquel que es misericordia? Ante todo, haciendo experiencia cada día que Dios siempre ha socorrido con su misericordia. Lo seguirá haciendo hoy y hoy lo hace conmigo. Él es el Padre que sale cada día, a cada instante, a socorrerme, a abrazarme, a decirme que hoy hay gran alegría porque me ha encontrado. Dios respeta la libertad. Podemos alejarnos de Él. Podemos emprender otro camino, pero debemos tener la seguridad que Él está siempre esperándonos para socorrernos, porque Él es misericordia y quiere que experimentemos su misericordia. ¿Cómo experimentar su misericordia? Mirando con misericordia mi propia vida. Cuánta necesidad de mirarme con amor y con misericordia. Mirar con misericordia a los demás. Dios me socorre con su misericordia y yo debo ayudar a otros a experimentarla, a sentir este Dios que es amor, que es misericordia y que goza cada vez que volvemos a Él. Dice el Papa Francisco en la Carta Apostólica Misericordia et Misera: la misericordia renueva y redime, porque es el encuentro de dos corazones, el de Dios que sale al encuentro y el del hombre. Mientras éste se va encendiendo, aquel lo va sanando. El corazón de piedra es transformado en corazón de carne, capaz de amar a pesar de su pecado. Es aquí donde se descubre que es realmente una nueva criatura. Soy amado, luego existo. He sido perdonado, entonces renazco a una vida nueva. He sido misericordiado, entonces me convierto en instrumento de misericordia. Y el perdón es la otra cara del amor. No podemos crecer en el amor si no nos perdonamos. Por eso en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a perdonarnos entre nosotros, así como nos perdona el Padre del cielo. ¿Cuántas veces? Siempre. Pero a veces nos cansamos de perdonar. Queremos que el otro aprenda y no haga nuevamente lo que ya le hemos perdonado. El amor exige mucha aceptación y paciencia. Requiere vivir perdonando, dejando que el don de Dios fluya a través de nosotros y de nuestras relaciones. No es posible la comunidad sin perdón. El odio, el rencor, las murmuraciones, la envidia, el resentimiento extinguen la acción del espíritu y son como un cáncer que se aloja en nuestras células. Impide que crezcamos como cuerpo, nos enferma y nos mata. Este amor en camino nos enseña a vivir relacionándonos así como somos, en proceso, en crecimiento, desde lo que vamos pudiendo, aceptándonos, acogiéndonos y teniéndonos paciencia, así como Dios nos acepta, nos acoge y es paciente. De esa manera vamos experimentando su amor que supera todo lo que podamos pedir o pensar y que nos va permitiendo conformarnos con lo que mutuamente somos capaces de entregarnos entre nosotros. Y este corazón confiado que colabora con aquel que es misericordia, podemos ver el ejemplo de muchos hermanos nuestros
que han tenido un corazón confiado y han podido vivir su vida colaborando con aquel que es misericordia. Padre Kolbe, en un lugar de odio, de muerte y de desprecio, pudo vivir el amor y la misericordia. ¿Y qué lo llevó a dar la vida por un desconocido? Lo llevó el haber podido experimentar en su vida ese amor misericordioso del Padre, el haber sentido decir yo te perdono. Y Padre Kolbe toda su vida se entrenó en este corazón confiado para colaborar y hacer presente la misericordia de Dios y llegar a vivir en un lugar de odio. Esa misericordia es realmente obra de Dios en este mártir de la caridad. Comparto el testimonio de un sacerdote, el padre Segismundo, que estuvo con él en el campo de concentración. Qué grande era su inmensurable, maravillosa humanidad. Era verdaderamente bueno. Amaba a Dios más que a sí mismo y amaba a toda persona en Dios. ¡Qué apóstol! No puedo decir que yo haya dado esa misma imagen como sacerdote. Yo tenía miedo al sufrimiento y mi deseo de vivir era tan intenso que estaba siempre buscando oportunidad de comer. Un día yo sostenía a Padre Kolbe por el brazo mientras íbamos paseando y conversando, cuando sentí que metió un trozo de pan en mi saco. Pero, Padre, le va a faltar a usted, le dije poco sinceramente, porque yo en el acto quería desesperadamente comer ese pan. Pero él insistió, tenelo, tú eres joven, lo necesitas más que yo. Yo le dije débilmente, pero seguramente usted tiene hambre, padre. No tengo hambre, me tranquilizó, tómalo. De modo que lo comí vorazmente. Era realmente pan de vida para mí. Nunca me encontré con él sin percibir una real emanación de su bondad y una paz maravillosa dentro de mi alma. Me agradaba mirar en sus ojos que contenían tanta calidez, encanto y dulzura. Y también el testimonio, si bien en otro contexto, en otro lugar, en otro tiempo, también el ejemplo de Padre Fachenda. Él mismo lo dice, el empuje radical de mi pasión, el dinamismo de todas mis acciones ha sido la fe en la verdad y en la dignidad del hombre. No un hombre abstracto, sino real, del hombre histórico, concreto, del hombre comprendido en el misterio de la redención. He creído en este hombre, no importa si es amigo o enemigo, agradecido o ingrato, de mi tierra y de mi región, o de otras tierras o continente. No importa si es confiado a mi cuidado o si lo he encontrado por casualidad en iglesias abandonadas, en catedrales llenas, en las plazas o en el confesionario. No importa si es hijo devoto o rebelde. No importa si es guardián fiel del don recibido o si malgasta con los amigos y las prostitutas. No importa. En el hombre he visto el reflejo de Dios, que con el amor del Padre, del amigo y del hermano, le ha dado la existencia, la salvación, la riqueza de sus dones. Lo acompaña con atento cuidado, le abre las puertas de su corazón y de su misericordia y se hace defensor de sus derechos y de su dignidad, contra los potentes, los soberbios, los tiranos e impostores. He creído en el hombre porque he seguido los pasos de Dios hecho hombre, que ha hablado de un amor capaz de llevar a la muerte, y qué muerte, para donar la salvación a la samaritana, a la Magdalena, al ladrón y al centurión del Calvario.
porque fui a la escuela del Beato Kolbe, que ha bajado a la celda del hambre y de la muerte, para que un padre de familia volviera a su casa y para que los 9 condenados tuvieran una sonrisa, un consuelo, un beso, una palabra. Así vemos que el testimonio también de Padre Facenda ha podido vivir también transmitiendo esta misericordia de Dios Padre. Y así que en este día de retiro podamos cantar junto con María el Magnífica, porque Dios nos ha socorrido y continúa a socorrernos con su misericordia cada día de nuestra existencia. Y algunas preguntas que pueden ayudar a experimentar a Dios que nos socorre. ¿Qué significa para mí hoy tener un corazón confiado que colabora con aquel que es misericordia? ¿Soy capaz de reconocer su misericordia en mi vida diaria? ¿En qué momentos particulares he experimentado de manera especial su misericordia? ¿Soy misericordiosa conmigo misma? Y así que en este retiro podamos con María y con María poder decir: socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia. Socorrió a nosotros, me socorrió a mí, acordándose de su misericordia. No es mérito mío, es su gran misericordia la que me salva, la que nos salva. Y termino con unas palabras del Papa Francisco. Que los ojos misericordiosos de la Santa Madre de Dios estén siempre vueltos hacia nosotros. Ella es la primera en abrir camino y nos acompaña cuando damos testimonio del amor. La Madre de Misericordia acoge a todos bajo la protección de su manto. Confiemos en su ayuda materna y sigamos su constante indicación de volver los ojos a Jesús, rostro radiante de la misericordia de Dios.